¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿se privatizó el sistema carcelario en El Salvador? Se lo preguntamos a nuestra notable invitada, Roxana Cardona, abogada penalista y analista jurídica directamente desde Santa Ana, El Salvador. Roxana Cardona, una cálida bienvenida al programa. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Roxana, en este fin de semana pasada, un vuelo llega a tu país, a El Salvador, trae por lo menos 300 personas importadas, entre comillas, de Estados Unidos, entre ellas más de 230 son venezolanos y van directamente desde el aeropuerto a un centro de máxima seguridad considerado SECOT, considerado la lucha contra el terrorismo. Y aquí me interesa ese incidente desde que sale ese avión hasta que llega, hasta dónde están hoy, tu reacción, tu análisis como abogada. Bueno, primeramente recordar de que por qué Estados Unidos está haciendo este tipo de cosas. En 1728, Estados Unidos aprueba la ley del enemigo extranjero, que capacita, que es una arma que le da al presidente para poder capturar y expulsar de una manera directa, sin pasar por ningún filtro judicial, a aquellas personas de nacionalidad con la cual se encuentra en guerra. Como por ejemplo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses. Si ustedes se recuerdan, el presidente Trump firmó un decreto ejecutivo que catalogaba a las pandillas como terroristas y que iba a ser una guerra. Por lo tanto, hace uso de la ley del enemigo extranjero para poder perseguir inmigrantes. Ante esto, empieza a darse una persecución contra los migrantes y específicamente con estos tipos de venezolanos. Agarran a los venezolanos, no sabemos si son condenados o tienen detención provisional porque no lo sabemos, y se viola una orden judicial, porque Estados Unidos, el presidente Donald Trump, su administración sí violó una orden judicial, los manda para acá. Empieza todo la cuestión mediática, todo esto, y lo que sí hay que hacer un énfasis, lo que sí quiero hacer una acotación, es que él lo manda a un país seguro, porque tenemos la calidad de El Salvador como país seguro, porque él así lo cataloga. Pero también Guatemala también es un país seguro. O sea, también podía haber hecho uso de esto en Guatemala. Pero ¿por qué específicamente manda a estos venezolanos a El Salvador? En el 2019, El Salvador, el gobierno del presidente Bukele, tiene una crisis diplomática con Venezuela y expulsa a los diplomáticos. Es decir, que ellos mandan al Salvador en un país en donde no tiene representación diplomática. Nosotros como salvadoreños no tenemos embajada venezolana, dejándolos en una desnudez diplomática de derechos a estas personas venezolanas. El problema es cómo es que los recibimos. Dentro del sistema penitenciario que tienen nuestras cárceles, tenemos nosotros un sistema de identificación penitenciaria, que es que todo preso se le consigna por medio digitalmente en un sistema el nombre, el delito, el juez que lo está monitoreando o ante qué juez está. Todo eso tiene que darse. En este caso, dudo, en lo personal, dudo que se haya hecho una reforma o que se haya hecho dos programas informáticos para la gente de Venezuela. No sabemos en qué calidad viene, si son reos condenados o son reos con una detención provisional. Si son reos condenados, ¿qué juez? ¿Qué juez les va a estar monitoreando la pena para los beneficios que estas personas pueden tener? Un salvadoreño, nosotros no podemos porque no tenemos jurisdicción. Nuestra ley penitenciaria es clara. En su artículo número 1 establece que va para la ley penitenciaria que rige a los penales, que va directamente para aquellas personas que están cumpliendo una condena. ¿Qué juez les va a monitorear esta pena? Y si vienen en una detención provisional, ¿qué juez les va a estar monitoreando las medidas de seguridad? En el limbo jurídico en que esta persona se encuentra es bien delicada, es muy delicada. El presidente Maduro, respecto a algunos de estos casos, identifica, por ejemplo, dos, y acá cito sus palabras, dos muchachos del estado de Zulia. Este es lo que trae a la atención el presidente Maduro, en donde se presentan ante las autoridades de los Estados Unidos para que los repatrie Venezuela, es decir,
que espere un vuelo de la Aerolínea Nacional Venezolana para que los traigan porque no tienen dinero. Y dice el presidente Maduro, y lo próximo que le pasa es, les sacan, les roban sus celulares, les vacían las cuentas bancarias, los montan en un avión, los mandan a El Salvador, los rapan, los muelen a palos. Y eso es lo que sabe de lo que ha sucedido. Podría ser el caso de más de uno de estos venezolanos, porque ¿por qué debemos asumir que esos 230 venezolanos han cometido algún tipo de delito o infracción o pertenecen a esto u otro grupo si no hay ninguna documentación? Como tú dices, ¿qué es esto? ¿Una propaganda? Fíjense de que están siguiendo una línea. Si ustedes se fijan, nosotros en El Salvador ya vamos para 3 años de un régimen de excepción en donde El Salvador ha sido catalogado como violador de derechos humanos. A la gente no la capturan porque haya cometido un delito, la capturan porque parece delincuente. La misma dinámica se ha dado en Estados Unidos. A la gente no la ha capturado porque pertenezca a la pandilla del Tren de Aragua, sino que porque parece inmigrante. Es decir, hay 126, que se ha elevado la cantidad a 126 personas que no pertenecen a ese tren y que han sido mandados para acá. O sea, eso es algo totalmente delicado para ambos países, porque si bien es cierto, Estados Unidos debe de respetar los estándares internacionales de derechos humanos a los ciudadanos que se encuentran dentro de su territorio, pero también tiene que respetar los derechos humanos de aquellos ciudadanos a los que él tiene un control judicial, que son estas personas. Esa detención provisional continua e indefinida, porque estamos hablando de un año prorrogable por un año más. O sea, ellos se encuentran en una indefensión bastante grande. Una cosa que sí quiero mencionar también es que el centro el centro de confinamiento terrorista, que es uno de los, entre comillas, más grandes de Latinoamérica, es la propaganda, es la propaganda del presidente de la República. Pero la propaganda la retórica, la narrativa que maneja el presidente es que ahí se encuentran pandilleros condenados, no se encuentran solamente condenados. Extrañamente, nosotros como salvadoreños vemos que en otros penales sí se dan muertes, sí se dan torturas, sí se dan asesinatos. En este centro de confinamiento no se dan muertes. ¿Qué va a pasar? La narrativa que se tiene para todas las personas, incluso para los salvadoreños, es que las personas que entran en ese centro penitenciario nunca van a ver el sol, no comen, van a comer 2 veces al día, pero cuando pasan imágenes de ese penal, nos vemos gente con escabiosis, que son una enfermedad que se da en otros centros penales, no lo vemos con desnutrición severa. Incluso vemos que se les da yoga. Vemos también en la misma propaganda del gobierno, también vemos que reciben, que entran a iglesias para darle la palabra de fe, cosa que en otros penales no hay. ¿Qué va a pasar cuando uno de estos venezolanos salga y compare la narrativa que se está vendiendo con la narrativa que realmente es? O sea, con esto quiero que la gente sepa de que difícilmente se pueda dar una salida de parte de esta persona venezolana. Si bien es cierto, Estados Unidos tiene una comercialización, una privatización del sistema carcelario que viene desde 1980 con Ronald Reagan, y que sabemos las consecuencias que esto lleva. Lo mismo estamos haciendo y se está haciendo en El Salvador. Estamos haciendo como un experimento de cuán rentable puede ser un sistema carcelario. En ese sentido, como tú dices, rentable un sistema carcelario. Acá estamos hablando de individuos que han sido arrestados o detenidos o deportados por supuestamente irregularidades administrativas por no tener los papeles en regla. Entonces, el tema de los indocumentados, por llamarle con un título, es un negocio a nivel de cárceles privadas, a nivel del nivel del Estado, y precisamente este señor Bukele está no solamente ofreciendo sus cárceles a Estados Unidos, sino le está ofreciendo sus cárceles a cualquiera que quiera mandar gente para tenerla en esas condiciones. Esas condiciones, Roxana, que también traigo a tu atención,
El presidente de Colombia, estamos hablando de Gustavo Petro, la ha comparado con campos de concentración que, dice el presidente Petro, que asemeja imágenes de los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es un negocio entonces estos indocumentados en cárceles privadas? Cuando un privado de libertad entra a un centro carcelario, no lo mantiene el Estado, lo mantiene la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene que pagar $150, $150 de un paquete, el más barato. Viene oscilando entre $100 a $150. En ese paquete llevan paquete de higiene, llevan también boxer, camiseta blanca, zapatos, lejía, champú, todo este paquete entra al sistema. Y hemos sabido que muchos de esos paquetes no les son entregados en su totalidad a las personas, a los privados de libertad, sino que van a las tiendas penitenciarias. Se les vende lo mismo que a la familia se lo está dando. Ahora, la pregunta es, si estas personas venezolanas han entrado a una cárcel de El Salvador, en donde las características es que la familia los mantiene, ¿quién va a mantener a estas personas si están lejos? Ah, bueno, y ahí que el gobierno de Estados Unidos ha mencionado que le ofrece 6 millones para estas personas, catalogando, haciendo una aritmética, que son $54 por cada privado de libertad por día. ¿Cómo lo va a hacer esto El Salvador? ¿Va a contratar a una empresa para esto? Aquí vamos a ir viendo una cuestión. ¿Por qué decimos nosotros que se está privatizando el sistema carcelario? Y las personas dejan de ser humanos a ser mercancía de ciertas empresas. ¿A quiénes les van a dar esos 6 millones? ¿A quiénes les van a entregar? Me imagino que como es un fondo que viene de Norteamérica, debe darse una cierta licitación para una empresa. Pero recordemos de que estamos nosotros como salvadoreños, estamos dentro de un régimen de excepción que donde las letras chiquitas están, que también se prorroga la ley de adquisición de venta directa. Todo gobierno hace licitaciones para darle mayor transparencia a la administración pública. Como nosotros estamos en este régimen, no se dan este tipo de licitaciones, no que son ventas directas. ¿A quién familia o qué grupo se va a estar beneficiando de estos pobres venezolanos? ¿Les va a llegar todo lo que supuestamente se dice? O sea, cuando decimos que somos un experimento de un sistema carcelario, es porque ya se empezaron a alquilar las cárceles. Las cárceles se alquilan. Estonia, los Países Bajos, tienen alquiler de cárceles, pero ellos porque no tienen la población carcelaria es bastante baja, pero nosotros no tenemos bajo, al contrario, la delincuencia es bastante grande. Si va a ser un negocio, ¿quién va a salir beneficiado? ¿Nosotros? No. Antes de ir a la pausa, Roxana, hablando de el centro, digamos, de estas nuevas cárceles que se han construido en El Salvador. Nada más que ese segmento que le llaman SECOT, es decir, el Centro de Lucha contra el Terrorismo, de las cárceles contra el terrorismo, estamos hablando que supuestamente tiene una capacidad de 40.000 camas, que en este momento supuestamente hay 12.000 internos. Pero cuando tú ves esto en tomas aéreas, es enorme, digamos, el complejo. ¿Esto quién lo pagó? ¿Lo pagó el contribuyente salvadoreño o esto está financiado de otra manera? ¿Y de qué manera? El problema es que nosotros como salvadoreños no sabemos esa información, porque esa información está vetada por 7 años. Por 7 años nosotros no sabemos quién, si fue por medio de un préstamo, a qué empresa le cayó, quién la está manteniendo, cuáles son los ingresos de esas personas. Nosotros como salvadoreños no sabemos, porque esa información de la administración pública, por Ministerio de Ley, tenemos la negación. Nosotros no podemos saber eso, porque existe una ley que nos prohíbe como salvadoreños saber ese tipo de información. Eso genera corrupción. Estos 6 millones va a generar más corrupción. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo que están ocupando las autoridades salvadoreñas, eso genera. Y lo vamos a saber nosotros dentro de 7 años. Y una de las cosas que también hay que hacer una acotación con este tipo de cosas es que lo que nosotros podemos manejar es que es un negocio. O sea, con los pobres venezolanos es un negocio. Y con la agravante que ellos no tienen
ayuda diplomática aquí en el país. Y qué casualidad que Guatemala sí lo tiene, pero nosotros no. Es una cárcel inmensa, es cierto, una cárcel inmensa, pero tampoco estamos tratando con mercaderes, estamos tratando con personas en donde se le ha puesto el precio a su libertad. O sea, y esto sí es grave, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque ¿dónde están la base de los derechos humanos? Le están en base a la libertad y a la vida. ¿Qué le va a pasar a esta persona? ¿Cuáles van a ser las consecuencias si algún día, en base a toda esa narrativa eh, de torturación, le llega a pasar algo a un venezolano? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder? ¿El que lo mandó o el que lo recibió? Roxana, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Roxana Cardona directamente desde Santa Ana, en El Salvador. Estamos hablando justamente si se ha privatizado las cárceles o el servicio penitenciario en El Salvador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Roxana Cardona directamente desde Santa Ana en El Salvador. Roxana, abogada penalista y analista jurídica. Estamos hablando sobre si se han privatizado las cárceles en El Salvador. Roxana, tú has denunciado precisamente intentos de intimidación que te han hecho justamente porque dentro de toda tu trayectoria tú has interpuesto 2 demandas de inconstitucionalidad a este estado de excepción que rige desde marzo del 2022 en El Salvador, y ya lleva entonces 36 meses consecutivos. ¿Cómo te han hecho sentir entonces esta intimidación y cómo estás viviendo tu vida de todos los días tratando de denunciar todo lo que tú traes a la atención de la opinión pública? Bueno, es bastante riesgoso porque el estar alzando la voz y el estar ejerciendo el derecho de como abogada para las demás personas que son inconstitucionales, el alargamiento, la carcelación privatizada de la comercialización de estas personas, sí ha llevado bastantes sinsabores. Como por ejemplo, cada vez que daba una conferencia de prensa o cada vez que presentaba algún recurso, la policía llegaba a mi casa por ciertas denuncias falsas de violación a una hija que tengo con discapacidad. Interpongo la denuncia en la PDH y casualmente un día en la noche vinieron 2 policías. Denuncio eso y lo delicado es que la comisaría o la delegación de la policía no tiene registrado que hayan venido ellos a mi casa. Si no es porque yo tomo fotos o tomo un video, no se dan por recibido y no hubiera quedado en la total impunidad. El riesgo que corremos las personas que estamos defendiendo los derechos humanos y que estamos haciendo uso de esto es bastante molesto para el gobierno, porque no nos volvemos como ciudadanos, nos volvemos un problema ante un Estado que se ha convertido en un Estado policía, en donde ya no nos ve como ciudadanos, nos ve como un peligro por los cuales hay que acallar. Entonces, ¿es El Salvador hoy bajo Nayib Bukele un Estado de derecho? Y si no lo es, ¿qué es? No, ya no estamos dentro de un Estado de Derecho, estamos en un Estado autocrático, porque una de las características que tiene el Estado de Derecho es respetar lo más mínimo los derechos humanos, la independencia de los demás órganos del Estado. Acá ya no tenemos independencia del órgano judicial, ya no tenemos independencia del órgano legislativo. El órgano legislativo tiene mayoría oficialista que le pertenece al partido del gobierno. El órgano judicial, con el golpe que le dan a la sala, pone a magistrados alienantes al partido oficialista. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en un estado prácticamente autócrata, en donde existe una falsa democracia y en donde estamos jugando en base a eso, en donde existe una justicia selectiva, porque cuando se aplica la justicia de manera sesgada, aplicando criterios arbitrarios, como por ejemplo a la posición social, económica o política, es porque hay una justicia selectiva. La justicia se aplica dependiendo de quién, a quién le estorbe. Y ante esa situación, estamos ante una justicia selectiva.
que posiblemente tengamos una justicia de clase, en donde a las personas que estamos levantando y estamos dando a la cara que le prestamos la voz a aquellas personas, podamos ser criminalizadas más adelante. Tú me corriges si no lo describo con la precisión que merece. De acuerdo a la Constitución, el presidente Nayib Bukele no podía aspirar a la reelección y sin embargo le buscó la vuelta y fue reelecto y acá no pasa nada. ¿Es cierto? Exactamente. La Constitución es clara. La Constitución es clara que no se puede dar un periodo presidencial continuo, no que debe de esperar 5 años para poderse reelegir. Sin embargo, acá hicieron uso de una tecnología, de una semántica o de conceptos para que él se pudiera reelegir. Es inconstitucional, porque sí lo es, pero ante una sala, ante un órgano judicial que no le ponga paro, esto sigue. Pero sí, no debería él haber participado. Y todas aquellas personas que dicen reelección, la misma Constitución dice que hay un delito para esta persona, porque es delicado. Pero sin embargo, no ha pasado nada. Sino que al contrario, se aplica la cárcel para todas aquellas personas que prestamos y que estamos denunciando y que estamos diciendo las cosas como en este momento. Estamos hablando de que por lo menos las cifras que se manejan es 83.000 personas presas, el índice de gente presa más alta del mundo. Y este señor Bukele lo vende como un éxito y el salvadoreño de a pie compra y está contento que está pasando todo esto. Fíjese de que hay un doble discurso. Estamos bien con la seguridad, pero estamos mal con la economía. Nosotros de seguridad no se come. Estamos teniendo un nivel de pobreza más, estamos cayendo más en pobreza extrema, más que en el 2019 cuando él llegó al poder. ¿Tenemos políticas agronómicas? No, dependemos de Guatemala. ¿Tenemos políticas públicas de salud? No, al contrario, tenemos escasez de medicamentos. ¿Tenemos política pública de educación? No, porque están cerrando escuelas, están despidiendo maestros. ¿Cuál es la famosa seguridad que estamos teniendo entonces nosotros acá? De seguridad no comemos, comemos de política pública, porque es más fácil tener a un 2% de la población encarcelada que invertir en políticas públicas sociales. Todas esas comunidades en donde fueron estigmatizadas porque capturaron a varias personas que eran o no eran, no hay desarrollo, no hay escuelas en esas comunidades, no le llevan construcción de calles, no hay. Esas comunidades siguen sumidas en la pobreza. Entonces, es más fácil tener a la población encarcelada que invertir en políticas sociales para esta población. En cuanto a lo que tú estimas de que está pasando, estamos hablando de que esta situación está previsto que continúe, está previsto que sea solamente temporario, que estos 83.000 ciudadanos que están presos llegue algún momento que tengan su derecho ante la justicia y puedan expresar su caso, o esto es como por lo menos hay denuncias de que, por ejemplo, se dan juicios de 400 personas al mismo tiempo sin ningún tipo de abogado. Es decir, que esta ley de excepción no te permite tener un abogado defensor, entre otras cosas. Es decir, este tipo de situación está por el futuro próximo, mediano plazo y largo plazo. ¿Continúa? ¿Esto se va a establecer como la forma de vida dentro de El Salvador? Prácticamente sí. Estábamos dentro de un sistema de derecho en donde el imputado tenía derechos, se le investigaba, se ponía rápido ante la justicia. El juez podía cuestionar la legalidad de la detención, pero en este caso a la gente se le detiene porque parece delincuente. Se le aplica el derecho penal del autor. A mucha gente se le ha capturado no porque haya cometido un delito, sino porque parece delincuente. A la gente le llevan a los 15 días. Si bien es cierto, podemos ejercer defensa, porque hemos estado defendiendo a varias personas, pero no quitan armas. A todos nos dicen que no. Nos dicen a cada rato, a las personas que estén defendiendo a estos mareros, luego van a ser investigados ustedes. O sea, nos meten en una cuestión de un terror psicológico. ¿Cómo va a durar esto? Supuestamente, el 25 de agosto de este año se cumplen 3 años
de detención provisional en donde se empiezan a hacer los juicios masivos. Pero el problema de los juicios masivos es que no se individualizan las personas. O sea, ¿por qué a una persona se le va a condenar porque supuestamente pertenece a una pandilla? Y lo que están haciendo es, la Policía Nacional Civil de mi país tiene un mapa georreferencial en donde cada zona era dominada por una pandilla. El bloque de esa persona era de una clica. La casa donde él vivía era de un programa. Así están tomando las fichas delincuenciales. Hay gente que no tiene antecedentes penales, eso significa que no tienen incidencia delincuencial, pero sin embargo siguen presas. Y no son 80,000, son 103,000 personas las que están encarceladas. El presidente dijo de que había soltado 8,000 personas, pero de esas 8,000 personas no todas son de régimen de excepción, porque dentro de ese porcentaje hay varias personas que en las listas que yo he sacado por delitos patrimoniales, porque ella cumplió la pena, porque se le cambiaron las medidas, porque se consiguió, no todos son de régimen de excepción, sino que iba varias personas de varios delitos. El problema es que como no tenemos acceso a la información, porque es prohibido, porque existe una ley que no podemos ver eso, no podemos ver el porcentaje de las personas que han salido y por qué clase de delito. Sí puede ser el sistema penal del Salvador está cambiando y está cambiando para más. Y por último, entonces, Roxana, estamos viendo que está esta organización de la extrema derecha a nivel internacional, a nivel mundial, que le llaman CPAC, en donde tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como tu presidente, Nayib Bukele, han estado participando, por ejemplo, en Estados Unidos junto a Donald Trump y toda la derecha o la ultraderecha estadounidense. ¿Te preocupa ver a tu presidente rodeado justamente o confirmando que integra este entretejido de la extrema derecha mundial? Mucho, porque voy a hablarlo como abogada porque es el tema que yo más manejo. Jurídicamente va a haber una involución del derecho penal. Y eso sí es peligroso para todas las personas, no solamente para los salvadoreños, es para todos, porque esa involución que vamos para atrás en el derecho penal, no hay un respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos poco a poco van a empezar a desaparecer. El derecho de las minorías, porque son minorías, van a empezar a callarse, como por ejemplo la comunidad LGTB, la comunidad trans, los grupos originarios, esos van a ir quedando prácticamente más en el olvido. Entonces, cuando la sociedad empieza a involucionar, a ir en un derecho, eso nos convierte en seres viscerales, en donde la justicia, para que haya justicia, debe de haber muerte. Y no es así. Vamos a empezar viendo penas anticipadas, condenas disfrazadas de penas anticipadas, en donde la gente va a empezar a morir, lo que está pasando dentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque le meten la idea a la persona que el morir es hacer justicia. Y el morir no es eso. La justicia no es eso. La justicia es que se debe de readaptar a aquellas personas para que sea un bien a la sociedad. Pero acá lo que está pasando y lo que va a ir pasando es que se va a ir corrigiendo un comportamiento. Se va a detener un comportamiento, pero no corrigiendo otras cosas. Roxana Cardona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias.